Hola, muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar la retroalimentación de la clase anterior de Administración Social. El objetivo de la materia es que el estudiante cuente con los recursos teóricos y metodológicos para la realización de instrumentación y administración y coordinación de proyectos sociales. Dentro de ellos sabemos que el trabajo social, la función que tiene es movilizador, gestionador, coordinador, evaluador, las cuales implementa estrategias que ayuden dentro de la planeación para la realización de recursos, de actividades que se pueden llevar a cabo. Introducción. La administración ha estado presente desde que ha existido la necesidad de coordinar las actividades de las comunidades humanas, es decir, desde el inicio mismo de la vida en sociedad. Sin embargo, esta disciplina empezó a estudiarse formalmente después de la Revolución Industrial, a partir del siglo XVIII, cuando surgieron las grandes empresas y el conocimiento especializado sobre su gestión que requería de profesionales en la administración de los recursos. Los primeros postulados académicos sobre la teoría de la administración son apenas del siglo XIX. La primera clase de administración se dictó en un instituto terciario por Joseph Wharton en 1881. Desde los tiempos remotos de la antigua China, expresada en las reglas de Confucio, o la antigua Grecia y la antigua Roma, existían preocupaciones respecto a la manera idónea de repartir los recursos y coordinar los esfuerzos de trabajo, para así lograr el propósito lo más eficientemente posible. Unidad 1. Marco conceptual y jurídico de la administración. Dentro del marco conceptual jurídico de la administración podemos ver cómo está estructurada la organización y la administración de las políticas que se van a llevar a cabo en el Estado y cómo son implementadas en la sociedad. ¿Qué es la administración? Es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las organizaciones, constituyendo una sociotecnología encargada de planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc., de una organización con el fin de tomar el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser social, económico, dependiendo de los fines perseguidos por la organización. Dentro de la programación y la planeación son muy importantes los procedimientos que se utilizan para organizar y reaccionalizar en una acción. La acción va a depender de los instrumentos y recursos que estén planteados dentro de los objetivos y las metas. Desde el punto de vista operativo, que principalmente y fundamentalmente para el método del trabajo social, es una acción que da respuesta a las siguientes cuestiones. Por ejemplo, a la naturaleza del proyecto, al origen y la fundamentación, los objetivos, las metas, la localización física, las actividades y tareas a realizar, la ubicación del tiempo, los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. Dentro de esta planificación sabemos que es muy importante establecer cuáles van a ser los objetivos, el lugar y los recursos. Dentro de la organización sabemos que debe de estipular qué es lo que se pretende hacer, el por qué, el para qué, cuánto, dónde, quiénes y con qué recursos se van a financiar este tipo de proyectos o programas. En este caso, la dirección y el control que nos establece este tipo de administración nos van a servir de forma operativa para saber cómo hacerlo sin saltar ninguno de los procedimientos establecidos por medio de la planeación para poder identificar a qué escala o a qué ámbito de actuación se tiene que trabajar. Planificación. Dentro de la planificación estamos hablando de una decisión sobre los objetivos que deben de ser confiables, viables
dentro de la definición de los planes para alcanzarlo va a depender de las metas y de la localización física de las actividades a realizar. Organización. Van a ser los recursos y actividades para alcanzar los objetivos y los órganos y cargos establecidos por medio de la atribución de las actividades a realizar en la metodología de la información. Dirección. La dirección va a ser lo que va a guiar los recursos y los medios de forma operativa para la intervención en la cual se pretende buscar el lugar, la proporción y el plazo en el tiempo determinado para realizarlo. Control. El control nos va a servir para mantener la práctica de la administración y las metas realistas, pertinentes y aceptables de los presupuestos técnicos para poder administrar los recursos que brinda el Estado a la población. ¿Por qué es importante la administración? Es importante porque favorece el esfuerzo humano, permite medir el empeño del grupo en el cual se desarrollan, genera información de conocimientos a través de la interacción y de las relaciones interpersonales que se mantienen con las diferentes disciplinas académicas que tienen la misma dirección de poder conocer cuáles son los elementos y características de la administración y cómo benefician y reducen costos en beneficio de problemáticas e implementan lo que son actividades para poder mantener un desarrollo y un control social. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el manejo de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas propuestas de la organización de manera eficiente y eficaz. Permite implementar nuevas estrategias para el logro de las metas para tener éxito en la empresa u organización. Tipos de administración. Dentro de los tipos de administración es muy importante focalizar la administración pública y la privada, ya que por medio de esta administración se generan recursos que sirven para la población, por ejemplo, en infraestructura, en lo político y en lo social. Esta administración va a desencadenar ciertos organismos y cargos en función a lo que se puede desempeñar con los establecimientos y los institutos que se encargan de hacer llegar este tipo de proyectos a personas o espacios o determinados lugares vulnerables que cuenten o que tengan deficiencias en algunos recursos que brinde el Estado. Dentro de ellas podemos ver la administración participativa, la administración no participativa, la administración mixta. Dentro de la planificación estratégica, lo que se pretende es buscar ciertas estrategias que ayuden a mantener ese equilibrio global de las políticas, de los comercios y de todos aquellos recursos que puedan ser de manera igualitarios para toda la sociedad. Tipos de empresas por su origen. Las empresas en su función procede del capital se puede dividir en diferentes tipos. Públicas. Se trata de empresas en donde el capital pertenece al Estado y en las que se pretende satisfacer las necesidades sociales. Pueden ser centralizadas, descentralizadas, estatales, mixtas y paraestatales. Dentro de ellas sabemos que son ciertas instituciones reconocidas como por ejemplo las que voy a mencionar, que es Pemex, Infoviste, Escuelas, ISTESH, el Teletón, la Comisión Federal, Infonavit, la ASA, que es por sus siglas es Aeropuerto y Servicios Auxiliares, el Fondo de Vivienda de México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado,
Diconsa, por así mencionar algunos de ellos. Está también el Banco MEX, que es el Banco Nacional del Comercio Exterior, Afore, Correos de México, Telégrafos, Fonacot, entre otros. Privadas. Se trata de empresas en donde el capital es propiedad de inversionistas privados y son lucrativas en su totalidad. El origen de capital es privado. Pues como ya conocemos y sabemos la historia de México, sabemos que la privatización entró cuando se dieron los tratados de libre comercio con Salinas de Gortari. Se dieron las ventajas y desventajas de esto, y uno de ellos pues fue la privatización de ciertas instituciones que pues prácticamente lucran de cierta forma con las riquezas nacionales que puede tener México, y una de ellas también son los recursos tecnológicos que pueda implementar. Por ejemplo, las empresas privadas son Televisa, América Móvil, FAMSA, Grupo Financiero Banorte, Grupo México, Televisa, Grupo Inbursa, Grupo Bimbo, Liverpool y Casas Geo. Todas estas instituciones privadas se encargan siempre de velar por sus intereses, ya que sus acuerdos y sus ganancias están en favor a mantener activas esas empresas siempre y cuando generen empleo para las personas en las diferentes estados o dependencias, generando así también cierto alzo o cierta alza al ingreso económico que pueda obtener un individuo en su empresa. Se pueden dar nacionales. El capital pertenece a inversionistas de un mismo país. Extranjeros. Los inversionistas son nacionales y extranjeros. Transnacionales. Se trata de un capital de origen extranjero y las utilidades las reinvierten en los países de origen. Por ejemplo, las marcas que vemos a continuación, algunas son nacionales, otras se volvieron transnacionales a través del consumo. Si bien sabemos, existen tres sectores, que es el primario, el secundario y el terciario, y dentro de estas empresas o este capital se pueden dar la de bienes y servicios, y estos servicios son aquellos que los consumidores se establecen a través del consumo. Por ejemplo, McDonald's, Burger King, Domino's Pizza, por ejemplo, Bimbo, Nestlé, Starbucks, entre otras. Clasificación de las empresas. Las empresas se pueden clasificar en pequeñas, medianas o grandes, aunque generalmente hay una diferenciación entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. Según la PYMES, nos menciona que dentro de esas empresas el comercio también es tomado en cuenta como una microempresa, ya que a través de ella se generan ganancias y generan empleos para muchas personas de recursos y ganancias bajas. Las microempresas con un capital y un número de trabajadores de ingresos en cuantías personales. De hecho, no hay más de 10 personas entre los empleados y trabajadores. Ahí estamos hablando de los mercados o locales que se encuentran prácticamente cercanos a las empresas que son extranjeras. Las empresas pequeñas pueden ser conocidas como pequeñas empresas. Su capital, ingresos y número de trabajadores son reducidos. De hecho, no trabajan más de 20 personas. En este caso estamos hablando de empresas que el número de población de trabajadores es muy bajo. Por lo mismo la inversión es la misma, ya que si hablamos de las grandes empresas, estamos hablando, por ejemplo, del Banco Mundial del Comercio Exterior. Estamos hablando de ciertas dependencias como Pemex, IMSS,
que el número de trabajadores es mayor a 50. Entonces esto quiere decir que otorgan ciertos beneficios para sus trabajadores como seguros, prestaciones. En cambio, las medianas empresas son aquellas que son establecidas por medio de un mercado o locales y el número de trabajadores es reducido a 10 personas. Dentro de las pequeñas estamos hablando que son pequeños tiendas, las cuales el número de población de trabajadores es reducido a la mitad de la mediana empresa. Famiempresas, en que la familia es el motor del negocio, son empresas familiares. Dentro de ella podemos ver que en nuestra República Mexicana la mayoría de las empresas que están siendo sacadas ahora sí que por fuerzas mayores por medio de la economía y de la innovación tecnológica, pues van a ser aquellas famiempresas que están integradas por medio de las familias. Ahí podemos poner, por ejemplo, la venta de tacos, de cenadurías, venta de ciertos productos que puedan fabricar en casas o artículos que puedan traer también de otros estados, pero que se dedica prácticamente integrantes de la familia a hacer esos negocios. Podemos ver por ahí un ejemplo de una señora que está vendiendo en su casa. Eso podría ser una famiempresa porque las personas que se encuentran laborando en esa empresa solamente es un número reducido de 2 a 3 personas y esas personas prácticamente viven a diario y los ingresos que obtienen son muy bajos. Clasificación de las empresas, ámbito estatal. Multinacionales que desarrollan actividades a la vez en varios países suelen ser empresas grandes. Nacionales si desarrollan la actividad en un solo país, el propio. Regionales que desarrollan su actividad en una sola región. Locales están enfocadas a su propia localidad o a un terreno corto. Lo que pretende con la clasificación de las empresas es ver la eficacia de estas, cuál es el estudio de su servicio. En este caso estamos hablando de las empresas grandes, por ejemplo, IMSS, la UNAM o aquellas instituciones, por ejemplo, como Comisión de Federal, que son empresas multinacionales que desarrollan actividades en varios países porque generan una necesidad básica en cada uno de los países. Por ejemplo, como los productos alimenticios e inclusive ciertos servicios como el IMSS, que prácticamente se encuentran en toda la región nacional e internacional. ¿Cuándo surge la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? Prácticamente se establece en 1976 a 1965, cuando se crea la Comisión de la Administración Social. 40 años de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 1976-2016. 171 Ricardo Valle Berrones. Establece una ley de administración pública federal en la cual se establecen los órganos encargados y las instituciones establecidas para velar cada uno de los derechos y obligaciones que tienen estas instituciones. ¿Qué es? Es un principal ordenamiento para establecer las funciones de cada área que conforman la estructura orgánica administrativa, es decir, que le corresponde hacer a cada secretaría y subsecretaría, dirección general y dirección de área, entre otras. Lo que pretende es realmente conocer y saber qué es lo que va a hacer, para qué, cómo, cuánto y quiénes son los indicados para establecer esas políticas, esos programas y que éstas sean en beneficio de la población. ¿Para qué nos sirve? Nos va a ilustrar para conocer de qué manera está conformado el gobierno federal y estatal y municipal, los alcances de cada área administrativa, o sea, es la columna vertebral
por qué se conoce el actuar del gobierno a través del desarrollo de las funciones encomendadas. Prácticamente la administración social se encarga de administrar todos esos recursos para que sean de manera igualitaria el fortalecimiento que pueda tener con el pueblo. Prácticamente busca la igualdad y la justicia de todos estos programas sociales. Propósito: establecer las funciones de cada una de las áreas que conforman la estructura orgánica y administrativa. Secretarías, subsecretarías, Dirección General, Organización de la Federación. Se encargan de velar por las necesidades de la sociedad, por ejemplo, luz, energía, la eficacia y la calidad de los productos para que la población se encuentre satisfactoriamente activa con la administración que el Estado le brinde a la población. Bueno, por ahí pueden buscar ustedes, si gustan, el contenido de la información. En el dado caso que tengan dudas, por favor hacérmelo saber, ya que la próxima semana tenemos exámenes y es muy benéfico saber qué es lo que no le entendieron, o de igual manera mandarles otro archivo para que puedan analizar y quede más explícita la explicación. Entonces, el examen vendrá de estos archivos nada más. Que tengan excelente tarde.